Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a comenzar hablando de la actualidad futbolística del equipo de Gallardo, porque hay jugadores que siguen representando sus respectivas selecciones en la fecha FIFA y además hay otros futbolistas que estarán recuperándose de sus lesiones durante esta semana, por lo que es muy probable que puedan estar disponibles en la reanudación del torneo Apertura cuando el Millonario reciba a Rosario Central en el Estadio Monumental. Repasaremos el calendario del más grande, lo que serán estos últimos 2 meses antes de lo que va a ser el Supermundial de Clubes de la FIFA, porque River, entre cotejos por el torneo doméstico y la Copa Libertadores, tendrá un calendario muy pero muy apretado. Además, ya se ha confirmado cuándo se va a estar disputando el Superclásico. Hablaremos de las dos nuevas joyas de River que pertenecen a la selección argentina sub-17 y que firmaron sus primeros contratos como profesional. También estaremos haciendo referencia a lo que dijo Lionel Scaloni, de uno de los mejores jugadores que hoy por hoy forma parte del plantel dirigido por Marcelo Gallardo, y también nos meteremos en el posible refuerzo que ha sonado durante estas últimas horas para incorporarse a River, si es que la FIFA lo permite, en la previa del Supermundial de Clubes de la FIFA. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de aquellos futbolistas que, si todo marcha bien, se estarían recuperando de sus respectivas lesiones y estarían disponibles para Marcelo Gallardo en lo que va a ser el duelo del próximo sábado 29 de marzo contra Rosario Central en el Monumental, en un duelo correspondiente a la jornada número 11 de este torneo Apertura 2025. Por lo pronto se sabe que hoy por hoy hay una enorme cantidad de lesionados que tiene River. Durante esta última semana se terminó de recuperar Giuliano Galopo, y de los futbolistas que todavía quedan indispuestos para jugar, la idea es que durante el transcurso de esta semana puedan recuperarse otros 3 y que únicamente haya 2 dudas en lo que respecta a las lesiones, con vistas a lo que será el debut en la Copa Libertadores. Más allá de que a la mayoría no nos guste la fecha FIFA en relación a que separa totalmente el fútbol de clubes, la realidad es que al muñeco le vino perfecto en relación a poder recuperar a la mayor cantidad de jugadores posibles que hoy se encuentran lesionados. Por lo pronto, Lucas Martínez Cuarta, Sebastián Driussi y Matías Rojas, que son los 3 futbolistas que ven en pantalla, deberían estar, no sé si al 100% recuperados, pero por lo menos deberían estar entrenándose con normalidad sobre el final de esta semana. Después dependerá exclusivamente del entrenador de si los pone para el partido contra Central o si lo mejor es resguardarlos como para que estén bien para lo que será el debut copero frente a Universitario en Perú. De eso dependerá exclusivamente del muñeco y de cómo vea a los jugadores durante esta semana. Por lo pronto, lo que hay que decir es que el tiempo de recuperación va óptimo para los 3 futbolistas. Sebastián Driussi y Lucas Martínez Cuarta se lesionaron en aquella final contra Talleres que, recordemos, se disputó el miércoles 5 de marzo, es decir, si tomamos en cuenta que ambos sufrieron un desgarro y que el tiempo aproximado es de 21 días, este próximo miércoles es cuando se estarían cumpliendo las 3 semanas, y para el partido ante Central ya habría 24 días de tiempo entre el momento en el que se lesionaron y el día justamente del cotejo. Si el muñeco decide hacerlos esperar hasta el debut de la Copa, que será el otro miércoles, habrán pasado 28 días, 4 semanas, por lo que seguramente ya para ese encuentro van a estar. Pero a lo mejor el propio entrenador entiende que lo mejor es que vean minutos en el duelo del próximo fin de semana ante Central, primero porque River puede llegar a necesitarlos. En el caso de Martínez Cuarta, Pesela y Paulo Díaz están disponibles, por lo que la saga titular podría formarse a través de ellos, pero en la delantera los únicos 3 atacantes que tiene River son Borja, Tapia y Zubiabre, porque tampoco está Colidio, que no va a llegar al duelo frente a los rosarinos, por lo que a lo mejor tener a Driussi por lo menos en el banco podría llegar a ser una solución importante. Y en el caso de Matías Rojas, se terminó de resentir de su distensión durante justamente esa semana luego de que River jugara la final ante Talleres, teniendo en cuenta que si bien una distensión tarda aproximadamente 14 días en recuperarse, no iban a apurarlo nuevamente como para que no recaiga en una tercera ocasión, así que lo más probable es que Rojas esté disponible contra Central, teniendo en cuenta que, como dije antes, el miércoles estarán cumpliendo aproximadamente 3 semanas.
Y será importante también saber cómo estarán actuando los jugadores que hoy por hoy están con sus selecciones en esta fecha FIFA. Por lo pronto, en lo que fueron los partidos del jueves pasado, cuando se jugó la fecha número 13 de la clasificatoria sudamericana rumbo al próximo Mundial, Paulo Díaz jugó los 90 minutos con Chile en la derrota 1-0 como visitante frente a Paraguay. Kevin Castaño ingresó muy sobre el final del partido en la derrota de Colombia contra Brasil, jugó tan solo 3 minutos y no tuvo ningún tipo de exigencia física, y Pesela estuvo en el banco en la victoria de Argentina 1-0 contra Uruguay. Por lo pronto ahora se vienen encuentros más que interesantes. Paulo Díaz volvería a ser titular con la selección chilena, podría volver a jugar los 90 minutos, sería un futbolista que llegaría con bastante rodaje. Es verdad que al futbolista trasandino además se le había complicado un poco en los entrenamientos porque le habían realizado estudios por una molestia que había tenido en la primera práctica una vez llegó a entrenarse con la selección chilena, pero por suerte terminó tan solo siendo una sobrecarga muscular. Al siguiente día de entrenamiento bajó justamente la intensidad del mismo y pudo estar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de molestia en el último partido de Chile. Para el próximo veremos si puede tener la misma exigencia o a lo mejor el entrenador Ricardo Gareca decide mandarlo al banco de suplentes. En el caso de Germán Pesela, lo más probable es que esté justamente entre los relevos en el duelo frente a Brasil. Argentina estará jugando justamente en el Estadio Monumental este martes y lo más probable es que la saga central siga estando conformada por el Cuti Romero y Nicolás Otamendi, por lo que Pesela seguiría en el banco de suplentes. Y por último falta saber qué es lo que sucederá con Kevin Castaño. Colombia juega ante Paraguay en condición de local, y si bien es cierto que el rendimiento del equipo cafetero visitando a Brasil no fue del todo malo, no hay que dejar de lado que Castaño en muchos momentos con la selección colombiana, sobre todo en las últimas jornadas de eliminatorias del año pasado y también durante la Copa América, fue titular. Para el entrenador argentino Néstor Lorenzo, que comanda al equipo colombiano, es un jugador muy importante. Castaño todavía no ha debutado en River, teniendo en cuenta que en el único encuentro en el cual estuvo disponible para el DT, que fue contra Riestra, decidió llevarlo al banco pero no ingresó ningún minuto en el segundo tiempo, y por eso hay que ver en definitiva si ahora vuelve a sumar tiempo contra el Paraguay o si en definitiva se queda en el banco. En cualquiera de los casos, la idea es que si ninguno de los tres tiene ninguna molestia, obviamente estarán convocados para lo que será el duelo del próximo sábado ante Rosario Central. Y Scaloni se refirió a Franco Mastantuono y lo puso como uno de los jugadores que tranquilamente, si en un futuro Argentina necesita recurrir a algún pie de la sub-20, puede llegar a aparecer formando parte de la selección mayor. Esto tiene que ver con que en la conferencia de prensa luego de que Argentina le ganara a Uruguay, le preguntaron al entrenador del albiceleste por qué no convocaba tantos futbolistas del fútbol argentino, teniendo en cuenta que los únicos dos jugadores que formaron parte de la lista, que hoy están en algún equipo de nuestro país, son juntamente los dos hombres de River, Gonzalo Montiel y Germán Pesela, y Montiel tuvo que quedar desafectado por lesión. En esta respuesta lo que aclaró Scaloni es que todos los jugadores, o por lo menos la gran mayoría, que integran el plantel de la sub-20 dirigido por Diego Placente, que hoy se está entrenando y que de hecho el sábado ayer disputó un partido amistoso contra la selección mayor, para recaudar fondos para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca, y Mastantuono formó parte y sigue formando parte, y es uno de los futbolistas más interesantes, y por eso mismo Scaloni aclaró que si bien hay algunos jugadores más grandes y experimentados del fútbol local, además de los dos nombres mencionados de River que están siendo seguidos de cerca, si tiene que recurrir de manera urgente a algún jugador, lo va a hacer con alguno de los chicos de la sub-20. De hecho ya lo hizo el año pasado, no con uno de River, pero en octubre le faltaba un lateral izquierdo y decidió llamar en ese entonces al chico de Lanús, a Julio Soler, que se integró rápido a la selección argentina. Por eso mismo Mastantuono puede aparecer como convocado, no creo que ahora, porque para lo que va a ser este duelo frente a Brasil, obviamente que está todo bastante armado, porque por algo Scaloni en su momento, cuando tuvo que armar la nómina preliminar, la hizo formando una lista de 33 jugadores, no quería dejar nada absolutamente liberado al azar, y por eso esto que tiene que ver con una posible convocatoria de Mastantuono, más allá del gusto del DT por el futbolista, será más que nada por una urgencia a futuro, sabiendo que es un jugador, como dije recién, cuyas aptitudes y virtudes le encantan al DT, y que normalmente la sub-20 se entrena muy de cerca de la selección mayor, y ya de por sí seguramente muchos jugadores que hoy están formando parte de la categoría juvenil, en un futuro no tan lejano van a estar siendo dirigidos por el actual entrenador de la mayor, y Mastantuono
siendo un jugador que hoy en River está rompiéndola toda, que es un futbolista que de cara a un futuro cercano va a tener un nivel más que superlativo, podría llegar a debutar en el combinado nacional argentino durante alguna de las fechas FIFA de este 2025. Y antes de repasar por completo el calendario de River, voy a hacer hincapié puntualmente a una de las fechas ya confirmadas, que es la jornada en la cual se va a estar disputando una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. River y Boca estarán viéndose las caras por la fecha número 15 del torneo Apertura, que se estará disputando el domingo 27 de abril desde las 15:30 horas en el Estadio Monumental. En otro contexto, con otro formato de certamen, viendo que este River Boca se está jugando en la anteúltima jornada, porque River estará disputando 16 partidos en esta primera instancia, lo mismo que el Ceneice, y como dije recién, esta será la fecha número 15. En la 16ª River estará enfrentando al último campeón, a Vélez. En otro contexto, y no habiendo 8 clasificados por zona de los 15 que hay en cada uno de los grupos, podría ser un partido inclusive en el cual uno de los dos podría estar dejando afuera al otro de la competencia, pero lo más lógico, y viendo cómo se encuentran ambos en las tablas de posiciones de sus respectivas zonas, es que ambos ya van a estar totalmente clasificados y con su lugar asegurado en los octavos de final, por lo que seguramente lo más importante que se estarán jugando es el hecho de ganar el Superclásico, que no es poca cosa. Muchas veces hay River Boca que quizás no se juegan nada importante en relación a que ninguno de los dos triunfando en ese partido va a ir por un título o va a hacer que el otro al sufrir una derrota tenga una caída más que preponderante. A veces terminan siendo el partido más importante del fútbol argentino, pero por el simple hecho de que se enfrentan los dos equipos más importantes del país, y eso es lo que sucederá el 27 de abril en el Estadio Monumental. En su momento inclusive se había barajado la posibilidad de que si no se movía el duelo entre River e Independiente del Valle por la jornada número 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que este River Boca se podía estar jugándose un lunes o martes, y claramente esto era una locura, porque si bien es verdad que en algún momento de la historia el Superclásico se jugó entre semana, esto se debió a motivos que generalmente no tenían que ver con lo futbolístico. En esta oportunidad, sabiendo que hay una fecha completa que se va a jugar ese fin de semana, el River Boca tenía que disputarse el domingo en el Estadio Monumental, y finalmente así será. River tendrá un día más de descanso de lo previsto, y Boca obviamente tendrá la semana completa debido a que ya no está disputando competición internacional porque quedó afuera en la fase previa número 2 de la Conmebol Libertadores. Así que ese partido será muy importante, y no creo que ninguno de los dos esté jugando nada verdaderamente relevante a la hora de luchar por el título, pero no deja de ser el Superclásico. Y vamos ahora a repasar en completo lo que es el calendario de River. Muchos partidos tendrá el conjunto de Núñez de acá hasta el parate, por decirlo de alguna manera, porque a finales del mes de mayo se termina la competencia. Ahí habrá 2 semanas de descanso donde habrá fecha FIFA a nivel selecciones, nuevas jornadas de eliminatorias, y a mediados de junio River estará debutando en el Supermundial de Clubes. Por lo pronto, el próximo partido será el sábado 29 de marzo contra Rosario Central en el Estadio Monumental. Un par de días después, entre semana, miércoles 2 de abril de visitante, estará jugando en Lima en el Estadio Nacional frente a Universitario en lo que será el debut del millonario en la presente edición de la Conmebol Libertadores. 3 días tan solo más tarde, el sábado 5 de abril, estará jugando de visitante contra Sarmiento por una nueva jornada del torneo local, y 3 días después, el martes 8 de abril, estará jugando de local, aunque sin la presencia del público del más grande, teniendo en cuenta que el primer cotejo en el cual River tiene que ser local por esta Copa Libertadores deberá hacerlo sin público debido a que acarrea una sanción por lo que fueron los recibimientos en las semifinales de la edición del año pasado cuando River enfrentó a Atlético Mineiro. Así que ese primer duelo ante Barcelona lamentablemente será sin público. Posteriormente a ese partido frente a Barcelona, el siguiente fin de semana, River estará jugando contra Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental. Después, un viernes, estará visitando a Gimnasia en La Plata, y eso se debe a que el miércoles 23 de abril estará jugando frente a Independiente del Valle en Quito por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores. 4 días después, el mencionado partido anteriormente, el Superclásico ante Boca en el Estadio Monumental. Después River tendrá una semana entera de descanso completa, la primera,
de este resumen antes de terminar la primera instancia del torneo Apertura contra Vélez en Núñez. Entre semana, posteriormente después de ese partido, estará visitando a Barcelona en Guayaquil. Después, ese fin de semana, estará jugando los octavos de final del torneo Apertura y dependiendo de si avanza o no, a partir de ahí, en los posteriores 3 fines de semana, estará jugando cuartos, semifinales y final, o no tendrá competencia durante esos fines de semana si es que quedó eliminado. Mientras, entre medios, estará jugando el 15 de mayo contra Barcelona en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos y el 27 de mayo cierra su participación en la fase de grupos del torneo continental contra Universitario Núñez. Y 2 joyas de River firmaron su primer contrato profesional. Desde el más grande anunciaron las firmas de los vínculos de 2 juveniles que hoy tienen protagonismo en la selección argentina sub-20. Santiago Espíndola y Dylan Martínez estamparon su sello y estarán ligados a la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, por poco más de 2 años y medio. Ambos son categoría 2008 y son jugadores que de cara a un futuro podrían tener muchísima preponderancia, no solo en las categorías juveniles de Argentina, sino obviamente también en River. Vamos a decir lo mejor de cada uno de ellos. En el caso de Santiago Espíndola, oriundo de Rojas, a los 14 años comenzó con sacrificio mientras hacía su vida familiar y merodeaba los campos junto a los animales a jugar al fútbol. Actualmente se desempeña como volante central, pero en sus pruebas también lo hizo como enganche y hasta lateral por la derecha. Lo mejor que tiene es la inteligencia a la hora de entender el juego y tomar buenas decisiones. Tiene buen control de pelota, buen primer pase y maneja también los 2 perfiles. Es un futbolista que resuelve todo con muchísima presencia y velocidad. Y por el lado de Dylan Martínez, nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires, es arquero y hasta el año pasado militaba en la 7ª división, pero ya se ganó un lugar para formar parte del plantel de la reserva. En enero hizo la pretemporada en San Juan junto con el equipo dirigido por Marcelo Escudero y fue llamado a la sub-17. Es cierto que todavía no debutó en esa categoría, teniendo en cuenta que el Abanino es el titular, pero teniendo en cuenta la lesión que había sufrido Santiago Beltrán, que se rompió los ligamentos el año pasado, faltaba un guardameta sustituto en esa categoría y terminó siendo Martínez quien se terminó adueñando de ese lugar en el plantel. Es un arquero que es sólido bajo los 3 palos, tiene buenos reflejos y se destaca por su liderazgo desde la línea de meta. Espíndola y Martínez integrarán el plantel de la selección argentina sub-17 que disputará el sudamericano, el cual se llevará a cabo desde el próximo jueves 27 de marzo hasta el 12 de abril en Colombia. La albiceleste comparte el grupo A con Colombia, Paraguay, Chile y Perú a la espera de ser uno de los primeros 2 clasificados de ese torneo para de esa manera luchar por clasificar al Mundial de la categoría, tal como lo hizo la Sub-20 a inicios de este año y logró meterse en la Copa del Mundo. Lo mismo planea hacer la Sub-17, que cuenta con estos futbolistas de River, con Espíndola y Martínez, para intentar lograr el objetivo. Y para terminar, hubo un nuevo acercamiento entre el representante de Joaquín Correa y la dirigencia de River. El delantero que ya estuvo en la mira del conjunto de Núñez en 2 oportunidades, primero cuando Martín de Michelis era el entrenador y después posteriormente en este último mercado, en el arranque del periodo de transferencias más que nada, ya con el muñeco sentado en el banco de suplentes. La realidad es que River sabe perfectamente que de cara a lo que era el Supermundial de Clubes de la FIFA debería traer otro jugador ofensivo más, teniendo en cuenta que Borja está en un bajo nivel, que Colidio es un futbolista irregular, que Driussi todavía tiene que pasar por el periodo de adaptación, el cual fue totalmente detenido por esta última lesión que ha sufrido, y que después los otros 2 atacantes son Ian Subiabre, que es muy pero muy joven, y Tapia, que es una total incógnita. Por eso mismo el Millonario debería ir en búsqueda de otro refuerzo para el ataque de cara al Supermundial de Clubes de la FIFA. Es cierto todavía que el ente que maneja el fútbol a nivel mundial no ha confirmado si a partir del 1 de junio y hasta el 10 del 6º mes de este 2025 los equipos participantes del certamen en cuestión, es decir, los 32 conjuntos que jugarán el Mundial de Clubes, podrán tener un mini mercado de pases como para atraer algún jugador para disputar esa competencia. Desde el lado de River, obviamente, en caso de que eso se pueda hacer, irán en búsqueda al menos de 2 futbolistas, y uno de ellos sería sin lugar a dudas un delantero. En el caso de Joaquín Correa, no está teniendo los minutos necesarios en el Inter de Milán de Italia, un equipo que justamente será
uno de los rivales de River en la fase de grupos. Será el tercer cotejo que disputará el millonario en esa competencia, luego de haber enfrentado al Urawa Red Diamonds de Japón y al Rayados de Monterrey de México. Sin embargo, el hecho de que sean contrincantes en ese certamen no imposibilita la chance de que Correa venga. Hay que tener en cuenta que el vínculo del jugador con el Inter termina el 30 de junio y si la FIFA permite que los equipos que disputen el Supermundial de Clubes puedan hacerse con jugadores cuyos contratos terminan dentro de un par de semanas, porque la idea es que las transferencias se hagan a principios de junio, pero como el Mundial de Clubes se disputa durante mediados de junio y mediados de julio y muchos contratos terminan el 30, la idea es que esos futbolistas que una vez termine julio van a irse libres a otros equipos puedan hacerlo a principios de mes. Eso dependerá de algo que tenga que hacer en lo que respecta al reglamento de transferencias, por lo menos en este mercado de pases, el ente que maneja el fútbol en todo el planeta. Si esto llega a ser así, Joaquín Correa podría llegar a venir libre con el pase en su poder y ser refuerzo de River para disputar esa competencia. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, lo próximo será el partido ante Rosario Central. Gallardo necesita recuperar a aquellos futbolistas que todavía se encuentran lesionados. Martínez, Cuarta, Driussi y Rojas serían los próximos en estar disponibles para el DT, y también estará muy atento a lo que sucederá el día martes cuando Castaño, Díaz y Pesela tengan participación en sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA. Posteriormente, River tendrá un abril y mayo muy cargado entre partidos por el torneo Apertura y la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, confirmado el Superclásico, que será el domingo 27 de abril desde las 15:30 horas en el Estadio Monumental. Mastantuono es un futbolista que de cara al correr de este 2025 podría ser convocado por Scaloni debido a que forma parte de la Sub-20. Dos nuevas joyas, Santiago Espíndola y Dylan Martínez, firmaron sus primeros contratos con River hasta el 31 de diciembre del 2027 y a la espera de lo que será el Supermundial de Clubes y viendo si la FIFA abre el mercado de pases antes de que comience el mismo, Joaquín Correa, delantero argentino del Inter, está en la mira de la institución de Núñez. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.